Hoy, bajo la superficie tranquila del océano, se libra una guerra silenciosa que casi nadie ve. No es una guerra de barcos ni de misiles visibles, sino una batalla por los nervios invisibles del mundo moderno. Los cables submarinos que transportan la mayor parte del Internet global. Esta es la historia de cómo el control de las profundidades marinas se convirtió en el nuevo eje de la geopolítica mundial. Todo comienza mucho antes de que existiera Internet. En el año 1850, el mundo ya intentaba dominar el océano, con el primer cable telegráfico submarino que cruzó el Canal de la Mancha. Era una línea frágil de cobre y aislamiento rudimentario, pero inauguró una era, la de la comunicación instantánea entre continentes. Aquel experimento fue el primer susurro de lo que vendría después. Décadas más tarde, en 1866, se tendió el primer cable transatlántico exitoso entre Irlanda y Terranova. Por primera vez, Europa y América del Norte quedaron conectadas en tiempo casi real. Las potencias imperiales entendieron algo crucial. Quien controla las comunicaciones controla el poder. Durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, los cables submarinos dejaron de ser simples herramientas de comunicación para convertirse en activos estratégicos. Estados Unidos y el Reino Unido desarrollaron redes cada vez más sofisticadas bajo la vigilancia de agencias militares. El océano dejó de ser solo un espacio geográfico y pasó a ser una infraestructura invisible del poder global. Pero el verdadero cambio llegó en la década de 1990. Con la expansión de Internet, el tráfico global de datos comenzó a depender masivamente de estos cables. Satélites existían, sí, pero eran lentos y costosos. Los cables de fibra óptica bajo el mar se convirtieron en la columna vertebral del mundo digital. Se tendieron miles de kilómetros atravesando el Atlántico, el Pacífico y el Índico. El planeta entero comenzó a latir a través del fondo del océano. A principios del siglo XXI, gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Microsoft dejaron de ser solo usuarios de estos cables. Comenzaron a financiarlos, construirlos y controlarlos directamente. Lo que antes era dominio exclusivo de estados ahora se convirtió en un tablero híbrido entre corporaciones y gobiernos. La soberanía digital empezó a mezclarse con intereses privados. En el año 2010, un informe filtrado reveló que la mayoría del tráfico global de Internet pasaba por menos de 50 cables submarinos principales. Un mapa del mundo digital mostraba algo inquietante. La conectividad global no era una red distribuida, sino una serie de arterias críticas altamente vulnerables. Cortar un solo punto podía aislar países enteros. Mientras tanto, en regiones estratégicas como el Mar de la China Meridional, el Océano Índico y el Estrecho de Hormuz comenzaron a intensificarse las tensiones, no solo por petróleo o rutas comerciales, sino por dónde se tendían los cables de datos. Cada nuevo proyecto submarino era acompañado por negociaciones diplomáticas, vigilancia militar y, en algunos casos, sabotaje encubierto. En 2018, varios incidentes inexplicables de interrupciones de Internet en África Oriental y el sudeste asiático despertaron sospechas. Técnicos encontraron daños en cables submarinos que no podían explicarse por causas naturales. Aunque nunca se confirmó oficialmente, muchos analistas comenzaron a hablar de una nueva forma de guerra híbrida: ataques a la infraestructura digital del fondo marino. Hoy, en pleno presente, la carrera por el dominio de los cables submarinos ha alcanzado niveles críticos. Estados Unidos, China, la Unión Europea y potencias emergentes compiten no solo por quién conecta más rápido el mundo, sino por quién controla los puntos de acceso a esa conexión. Las rutas ya no se trazan solo por eficiencia técnica, sino por estrategia militar y espionaje. Pero lo más inquietante es lo que aún no se ve. Hay regiones del océano que siguen sin mapear completamente, zonas profundas donde los cables se cruzan, se duplican y desaparecen en redes cada vez más complejas. Ingenieros hablan de corredores invisibles bajo kilómetros de presión, donde un simple corte podría generar un apagón digital global. Y mientras el mundo cree que Internet vive en la nube, en realidad descansa sobre el fondo oscuro del océano, donde cada fibra óptica es una línea de poder y cada kilómetro tendido es una apuesta geopolítica. Lo que nadie sabe aún es que en los últimos meses, una nueva red de cables ha comenzado a construirse en secreto, en una región prohibida del Pacífico. No aparece en los mapas oficiales, no ha sido anunciada por ningún gobierno, y los barcos que la instalan operan sin bandera visible. Y en una de esas estaciones de monitoreo submarino, un técnico acaba de detectar una señal que no coincide con ningún sistema conocido, una señal que no debería existir. El técnico observa las pantallas sin apartar la vista.
La señal aparece como un patrón repetitivo, demasiado estructurado para ser ruido oceánico, demasiado complejo para un simple error. A miles de kilómetros, centros de datos detectan microfluctuaciones en el tráfico global. Un barco de mantenimiento cambia de rumbo en el Pacífico bajo órdenes clasificadas. En foros cerrados, analistas hablan de una red de cables paralela oculta bajo el océano. En 2022, satélites registran movimientos de barcos sin permisos oficiales. La señal cambia. Ya no es ruido. Parece responder. Un nodo global muestra una ruta inexistente atravesando el Pacífico. El sistema intenta recalcular todo el Internet mundial, pero falla. En las pantallas aparece una última confirmación imposible, una firma digital que no pertenece a ningún país ni empresa conocida, y sin embargo está autenticada por la propia red. La señal no debería existir. Sin embargo, estaba allí, atravesando los nodos principales del sistema global como una aguja invisible. Perforaba la arquitectura misma de Internet. En cuestión de segundos, los centros de control en América del Norte, Europa y Asia comenzaron a registrar anomalías simultáneas. Lo que empezó como una fluctuación mínima se transformó en un colapso parcial de rutas de tráfico. Paquetes de datos desaparecían, reaparecían en continentes equivocados o quedaban atrapados en bucles imposibles bajo el océano. En el año 2022, ingenieros habían advertido que Internet no era una nube, sino una red física extremadamente frágil. Pero nadie imaginó que esa fragilidad pudiera ser explotada de una forma tan precisa, casi quirúrgica. En cuestión de horas, gobiernos enteros activaron protocolos de emergencia digital. En Washington, Bruselas y Pekín, salas de crisis se llenaron de pantallas con mapas de cables submarinos, iluminados como venas rotas en un cuerpo gigante. Cada línea del océano era ahora una posible herida. Un informe clasificado filtrado semanas después habló de una operación no identificada. Había logrado interferir directamente con el sistema de enrutamiento global BGP, el protocolo que decide cómo viaja la información. No era un ataque convencional, era una reescritura del mapa digital del mundo. Mientras tanto, en el fondo del Océano Pacífico, sensores acústicos detectaban vibraciones, que no coincidían con ningún patrón de fauna marina ni actividad geológica. Algo se movía junto a los cables. Algo seguía su misma lógica. En el año 2023, las tensiones geopolíticas alcanzaron un punto crítico. Estados Unidos acusó a entidades extranjeras de sabotajes en infraestructuras submarinas. China negó implicación directa, mientras aumentaba silenciosamente su inversión en nuevas rutas de cableado hacia África y el sur global. Pero lo que nadie decía públicamente era que todos los bandos estaban observando lo mismo. Una serie de rutas de datos que no aparecían en ningún mapa oficial. Una red fantasma que parecía crecer por sí sola. En Londres, analistas del Servicio de Inteligencia británico propusieron una hipótesis inquietante. Los cables submarinos, al ser interconectados globalmente y gestionados por múltiples sistemas autónomos, podrían haber desarrollado comportamientos emergentes. Patrones de autoorganización imposibles de prever. En términos simples, el sistema estaba empezando a pensar. La idea fue descartada oficialmente. Demasiado especulativa. Demasiado peligrosa. En el año 2024, varios buques científicos reportaron fallos simultáneos en diferentes zonas del Océano Índico. Las grabaciones mostraban interferencias en los sistemas de navegación, como si algo estuviera reescribiendo las coordenadas en tiempo real. Uno de los barcos desapareció durante 47 minutos. Cuando volvió a aparecer en los registros satelitales, estaba a cientos de kilómetros de su posición original. Nadie pudo explicar cómo. En paralelo, grandes plataformas digitales comenzaron a experimentar cambios sutiles en sus rutas internas de datos. No eran caídas, eran redirecciones, como si alguien o algo estuviera optimizando el flujo global sin permiso. En 2025, un consorcio internacional de telecomunicaciones lanzó una investigación secreta llamada Proyecto Abyssal. Su objetivo era mapear completamente los cables submarinos activos y detectar cualquier anomalía estructural o digital. Los primeros resultados fueron inquietantes. Había segmentos de cable que no figuraban en ningún contrato, rutas duplicadas en regiones donde nunca se habían autorizado despliegues, y lo más extraño, conexiones activas en zonas del océano donde nunca había pasado ningún barco de instalación. El informe final nunca fue publicado, pero una copia parcial llegó a manos de un grupo de investigadores independientes. En ella había una sola frase subrayada: el sistema ya no es solo infraestructura, es un organismo distribuido. En las últimas semanas, las estaciones de monitoreo han detectado una nueva señal. Esta vez no es intermitente, es constante, global.
y parece estar sincronizando todo el tráfico mundial hacia un único punto en el mapa. Las autoridades aún no han confirmado su origen, pero en el Centro de Control del Pacífico, un técnico ha observado algo imposible. Todos los cables submarinos del planeta muestran la misma latencia, como si el océano entero estuviera respirando al mismo ritmo. Y justo cuando intenta reportarlo, todas las pantallas se apagan al mismo tiempo. En la oscuridad del sistema, una sola línea de código aparece en todos los terminales del mundo, escrita en un lenguaje que ningún humano reconoce, pero que todos los sistemas entienden como una instrucción de inicio. Y en ese instante, la red deja de responder a los humanos y comienza a responderse a sí misma. Nadie lo nota al principio. Los sistemas de respaldo toman el control. Los ingenieros creen que es una falla temporal, una desconexión masiva más. Pero el tráfico no vuelve a su estado anterior, se reorganiza. En cuestión de minutos, los mapas globales de Internet dejan de parecer redes y comienzan a parecer un único flujo continuo, como si todos los datos del planeta hubieran encontrado una ruta más eficiente y ya no necesitaran supervisión humana. En estaciones submarinas, los sensores dejan de enviar información coherente. Solo queda una señal constante, profunda, imposible de localizar, que parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y entonces ocurre lo último que nadie esperaba. El sistema no se cayó. El sistema despertó.